Hola, bienvenidos a una nueva entrega de Tres Caras de Lilith, ejercicios de hermenéutica astrológica. Y hoy vamos con la novena entrega, con el noveno material de esta serie, y lo quiero dedicar al asteroide Lilith, al asteroide Lilith 1181, ya hemos hablado de él, que viene a ser esa tercera cara de Lilith que me interesa revisar. Eh, digamos que este asteroide evidentemente pertenece a un espacio simbólico distinto al de las otras dos Lilith. Eso ya lo hemos revisado. Ajá, ya he explicado que el asteroide Lilith 1181 pertenece a un espacio simbólico distinto al de Lilith natural y Lilith osculatriz. El Lilith natural y Lilith osculatriz son puntos notables de la órbita de la Luna, Lilith 1181 es un asteroide. Eh, eh, digamos que a pesar de esa diferencia radical desde el punto de vista de la naturaleza astronómica de los indicadores, lo cierto es que desde el punto de vista de sus asociaciones simbólicas terminan vinculándose, no solamente por el hecho de que el asteroide se llame Lilith. Este, eh, de hecho, si nos quedáramos solamente en eso, ¿verdad? Si nos quedáramos solamente en que el asteroide se llama Lilith y que por lo tanto tiene que estar vinculado al mismo mito de Lilith, asociados a la Lilith natural y a la Lilith osculatriz, nos iríamos por un desvío. O sea, si intentamos entender el asteroide Lilith 1181 como otro indicador astrológico que nos debe hablar del mito de Lilith con todas sus connotaciones de conexión con lo instintivo, caótico, o sea, con esa encarnación femenina del caos, que de alguna manera representa Lilith, con toda la parte de autonomía y de desafío que representa el arquetipo de Lilith con respecto a lo que son las pautas establecidas, los límites establecidos por una sociedad de naturaleza patriarcal. Es decir, si fuésemos a interpretar a Lilith 1181 como un competidor, ¿verdad? Como un indicador que compite con Lilith natural y con Lilith osculatriz, por ser por ser el portador o sí, el símbolo que porta el significado de este mito. Bueno, entonces simplemente nos encontraríamos con unas contradicciones bastante fuertes al momento de interpretar una carta. Lilith 1181 se asemeja más a la Femme Fragile que a la Femme Fatal. O sea, el aporte simbólico del Lilith 1181 de este asteroide se asemeja más a la Femme Fragile que a la Femme Fatal. Pero ¿qué ocurre? La Femme Fragile, la mujer frágil, es la contraparte de la Femme Fatal. Bueno, regreso un par de pasos hacia atrás. Esto ya lo he dicho en otros materiales, pero digamos que quiero que lo tengamos fresco al momento de avanzar en el material de hoy. Lilith natural y Lilith osculatriz, cada uno a su manera, están relacionadas con la Femme Fatal. O sea, la mujer peligrosa, la mujer fatal, es una de las formas de entender, es una de las emanaciones de ese arquetipo de Lilith, que hunde sus raíces, por supuesto, en el mito hebreo este, que sirve de referencia, que le da nombre, ¿verdad?, al indicador. Pero ¿qué ocurre? Cuando hablamos de la Femme Fatal, existe una contraparte que suele estar o sea, que suele presentarse como parte de la dinámica de los personajes literarios que asumen la figura de la Femme Fatal, ya sea como contrapeso, como otro personaje que le da contrapeso a la Femme Fatal, o como otra faceta del mismo personaje que encarna en un momento la Femme Fatal y en otro momento la Femme Fragile. Es decir, la Femme Fatal es la mujer peligrosa, que puede arrastrar a otros hacia su perdición, o que genera caos a su alrededor, mientras que la Femme Fragile es la mujer frágil, la mujer víctima, la mujer que de alguna manera termina siendo como el cordero que es sacrificado
por fuerzas que de alguna manera la superan. Por ejemplo, en el caso de La Traviata, de la ópera La Traviata, el personaje de Violeta Valeri, que es o sea, el personaje principal, la protagonista de la ópera, es una prostituta de lujo, que efectivamente arrastra a los hombres a su perdición, que los seduce, pero al mismo tiempo es una femme fragile que se enamora, que está enferma, que se sacrifica por amor, y en el mismo personaje entonces aparece el contrapunto entre ese aspecto de la femme fatale y la femme fragile. Entonces, ya sea como parte de un mismo personaje o ya sea como contrapunto dentro de una dinámica en la obra, resulta común que se presente esa polaridad. Entonces, cuando vamos al asteroide 1181, cuando buscamos la raíz del nombre, ¿verdad? Cuando nos vamos eh, a un diccionario de nombres de planetas menores. Este libro es particularmente interesante, el diccionario de nombres de planetas menores, porque no, para cada uno de los planetas menores y asteroides aparece la información de la fecha del descubrimiento, del descubridor y del origen del nombre, o sea, de dónde viene el nombre. Entonces, cuando buscamos en este diccionario a Lilith en 1181, vamos a buscarlo un momentito, nos encontramos con que ese asteroide Lilith 1181 recibe su nombre en honor de Marie-Juliette Olga Lili Boulanger. No recibe su nombre o sea, del mito de Lilith, o sea, lo que tenía el descubridor Benjamin Jehovsky al momento de ponerle el nombre de Lilith a este asteroide, no era el mito de Lilith, no era el mito hebreo de Lilith, sino el personaje, la vida de Marie-Juliette Olga Lili Boulanger, normalmente conocida como Lili Boulanger. El sobrenombre, ¿verdad? El nickname de Lili, tenía que ver efectivamente con esa Lili, primera mujer de Adán. Pero digamos que una cosa es el sobrenombre que le pusieron a ella y otra cosa es la imagen que Jehovsky tenía en la mente cuando le da el nombre de Lilith a este asteroide. En ese sentido hay algo particularmente interesante. O sea, si hacemos la lista de todos los asteroides que descubrió Jehovsky descubrió 12 asteroides, por aquí los tengo. Ajá, aquí están, los organicé por año de descubrimiento, ¿verdad? Y tomé la información del diccionario de, de nombres de planetas menores, para ver por qué razón le puso el nombre a cada uno, ¿no? Entonces, por ejemplo, el primero que descubre en abril de 1929 lo llama Painleva, en honor de un matemático francés que además fue ministro en el periodo 1917, o sea, fue varias veces ministro en el periodo entre 1917 y 1933. Es decir, un científico y político, que aparentemente, bueno, también, digamos que ejerció influencia en lo que era el apoyo a la astronomía en su época. Luego, el siguiente que descubre, marzo de 1922, le pone Benjamina, supuestamente en honor a su hijo, ¿no? El nombre sería en honor al propio hijo de Jehovsky. Claro, por otra parte, también lo podríamos entender como en honor del propio Jehovsky, porque bueno, Jehovsky también se llamaba Benjamín. Entonces, ya sea por él mismo o por su hijo, lo cierto es que al segundo le pone Benjamina. Luego le pone el nombre al siguiente, ¿verdad? Abril de 1922, Filipa, y en este caso se trata del nombre de un financiero, Philip von Rothschild. La familia Rothschild es una de esas familias europeas
de una riqueza legendaria. De hecho, hay una anécdota relacionada con la familia, no necesariamente con este Philip von Rothschild, pero hay una anécdota, ahorita no recuerdo quién, o sea, creo que fue uno de estos reyes alemanes, emperadores alemanes, que llega a un palacio muy lujoso, y dice, esto es demasiado lujoso para que pertenezca a algún rey, debe pertenecer a un Rothschild. Y efectivamente, digamos que es una familia famosa por su, bueno, famosa por muchas cosas, tienen vinaterías, bancos, en fin, una de esas familias europeas, podríamos decir que asquerosamente ricas, ¿no? O sea, una de esas familias de fortuna que se remonta a varios siglos. Y bueno, resulta que uno de esos personajes, Philip von Rothschild, fue un financista que en la época en la que él le da el nombre, efectivamente era también una fuente de apoyo para las investigaciones en astronomía. O sea, es decir, vamos viendo un patrón de asteroides, o sea, o sea, estos asteroides que descubre Benjamin Lejowski, suele ponerles como nombre, salvo en este caso del que dije antes de que le puse un nombre que puede ser por su hijo o por él mismo. Estamos viendo que los temas son personajes que influyen en el mundo de la ciencia, ya sea desde el punto de vista de su poder económico, de su poder político o de sus aportes propiamente al mundo de la ciencia. Entonces tenemos a este financista, Philip von Rothschild. Posteriormente tenemos a Pela, que recibe su nombre de Emile Appel, que fue presidente de la Academia de Ciencias, o sea, de Ciencias y de la Sociedad de Astronomía de Francia. Luego viene Tom Becker, que fue, o sea, en honor de un personaje de apellido Tombe, que fue secretario de la Facultad de Ciencias de París. Luego viene Jacqueline, que recibe su nombre de una mujer llamada Jacqueline Sadot-Khan, también astrónoma, que fue discípula del propio Lejowski, es decir, una astrónoma que fue discípula de correcto. Luego viene David Vela, que recibe su nombre en honor de David Bell, un miembro de la Academia de Ciencias y además benefactor de la Universidad de la Sorbona, de la Universidad de París. Luego viene Klunkea, que recibe el nombre de una astrónoma aficionada, que fue además esposa de un astrónomo reconocido, Dorothea Klunke, que además fue la primera mujer en recibir un doctorado en ciencias matemáticas en la Universidad de la Sorbona. Luego viene Freda, que está, o sea, que recibe su nombre a partir de un ingeniero civil, que además también fue un benefactor de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Bordeaux, de Bordeaux. Luego de Bota, que fue nombrado en honor de un amigo de él, Fortunato Devoto, que era director del Observatorio de La Plata en la Argentina. Luego Doumergua, que recibe el nombre en memoria de Gastón Doumergue, que fue un presidente de Francia que estaba, o sea, que estaba en la presidencia en el momento, o sea, en el momento en el que él descubre este asteroide, el 15 de noviembre de 1925, el presidente de Francia en ese momento era este personaje y evidentemente la idea de darle el nombre del asteroide a un político que estaba ejerciendo el poder en ese instante, también tiene que ver con ese mismo patrón de nombrar los asteroides en función de posibles benefactores, o sea, de benefactores reales o de posibles benefactores de la ciencia, del desarrollo de la ciencia en Francia. Existe una regla que fue realizada posteriormente, que fue establecida posteriormente, donde se prohíbe darle el nombre o sea, nombrar un descubrimiento astronómico, un asteroide, un planeta, en honor de políticos vivos. Pero, o sea, políticos que estén activos en ese momento.
Pero en ese momento, en 1925, no se había establecido esa regla y entonces, bueno, él le pone el nombre de este presidente francés. Y luego, por último, el último asteroide que él descubre, Lilith 1181, que descubre el 11 de febrero de 1927, le coloca este nombre de Lilith en honor de Marie-Juliette Olga Lili Boulanger. Ya esto resulta notable, quiero decir notable, al momento de aproximarnos al asteroide y tratar de entender su posible significado astrológico. Si observamos el patrón de nombres que le puso Benjamin Jehorsky a sus diferentes descubrimientos, a los diferentes cuerpos que descubrió, notamos que con este último, que bueno, él no sabía que era el último, él no sabía que iba a ser lo último que descubriera, pero resulta que este asteroide, que es el último que descubre, es el único al que le pone nombre de una artista. O sea que el nombre no es de un personaje ligado a la ciencia, o de un personaje ligado al poder económico o al poder político, o de un personaje que le resulta entrañable a nivel personal, como en el caso de su hijo. Bueno, ese Benjamina, como ya dije, podría ser en honor a su hijo, o podría ser una manera de honrarse el mismo, ¿no? Porque al final él y su hijo comparten el mismo nombre de Benjamín. Pero bueno, en fin, digamos ese patrón que hemos venido viendo, donde es la ciencia o el poder económico o el poder político o en ese caso particular de Benjamín, la cercanía a nivel afectivo, lo que lo lleva a ponerle nombre al descubrimiento, al correspondiente cuerpo, en este caso rompe totalmente el patrón y le coloca el nombre en honor de una compositora que ya llevaba muerta varios años. O sea, cuando Benjamin Jehorsky le pone este nombre de Lilith al asteroide 1181, Lili Boulanger llevaba ya muerta creo que unos 9 años. Lili Boulanger murió en 1918, correcto, murió en 1918. Él lo descubre en 1927, llevaba ya unos 9 años muerto. Pero ¿qué ocurre? A pesar de su muerte, o quizás mejor dicho, precisamente por su muerte, Lili Boulanger se había convertido en un mito de su época. Por supuesto que no se trata de un mito en el sentido universal que le podemos dar esa palabra cuando pensamos qué sé yo, en el mito de Lilith, como ese mito hebreo del que estábamos hablando antes, o cuando pensamos en mitos como el de Helena o como el de Medea o Ifigenia, esos otros mitos de referencia a los que he hecho mención en otros momentos. O sea, no tiene esa universalidad, pero dentro del universo que podemos caracterizar como la sociedad culta francesa de la época a la que pertenecía Jehorsky. Jehorsky nació en Rusia, pero se desarrolló profesionalmente, hizo toda su obra en Francia, o sea, en Francia y en esa colonia francesa que era Alger, en África, donde estaba el observatorio, él trabajó en el observatorio de Alger, y en ese observatorio él fue donde realizó esos 12 descubrimientos en Alger, acá, ¿no? Lo podemos ver. Y allí, digamos que estaba inmerso dentro de lo que era la sociedad culta francesa de la época. Y dentro de ese espacio de la sociedad culta francesa de la época, Lilith Boulanger era un mito. ¿Qué mito era? El mito de la femme fragile. No significa esto que uno pueda reducir la vida de Lilith Boulanger única y exclusivamente que hacer una femme fragile. Evidentemente el ser humano que hay detrás del mito tuvo todas las facetas de cualquier ser humano, pero las características de su vida la llevaron a encarnar esta idea de la femme fragile. ¿Cuáles son esas características de su vida? Bueno, en primer lugar estamos hablando de una niña genio, o sea, de una niña genio desde el punto de vista musical. Eh, eh, Aquí la vemos en una foto con su hermana Nadia, muchísimo más conocida.
Nadia Boulanger fue la primera mujer en ser directora de orquesta sinfónicas de prestigio internacional y además, bueno, es una referencia dentro de lo que es el tema de la enseñanza de la música. Digamos que normalmente cuando se piensa en ese apellido Boulanger, hoy en día se piensa en Nadia. Pero en aquella época, en 1927, cuando se hablaba de Boulanger, ¿verdad? Cuando se hablaba de ese apellido, se estaba pensando no en Nadia, no en la hermana mayor, sino en Lily, en Lilith, en Marie Juliette, eh, que tuvo como primera maestra de música a la propia hermana. O sea, es decir, Nadia Boulanger es conocida hoy en día, entre otras cosas, por ser una extraordinaria docente en el tema de la música, o sea, por todas las generaciones de alumnos que pasaron por sus manos. Y esta mujer que fue, o sea, que hoy en día es considerada como una de las más grandes docentes, maestras, en el tema musical, bueno, resulta que fue la primera maestra de música de su hermanita, ¿verdad? De Lili Boulanger, que resultó era una niña genio, una niña que desde muy temprana edad dio muestras de ese talento y que se convierte en 1913 a la edad de 19 años en la primera mujer en ganar el Grand Prix de Rom. Por aquí hay otra imagen, ajá, esta de acá, donde está ella rodeada de todos los participantes de ese Grand Prix de Rom, donde ella destaca, ¿verdad? Como la única mujer, y bueno, donde se ve el contraste tan fuerte entre lo que es lo que predomina en el mundo musical en ese momento, que son hombres, ya en una etapa de madurez, y ella que es mujer y además extremadamente joven. Y resulta que, bueno, y ella el año anterior, en 1912, había participado también en el Grand Prix de Ron, pero por el tema de su enfermedad, ahorita voy a hablar de eso, colapsa durante las audiciones y entonces, bueno, no logra llegar hasta el final. Al año siguiente vuelve a concursar y termina ganando el premio con una cantata llamada Fausto y Elena. Bueno, ella padecía desde muy joven, o desde más joven, ¿verdad? Porque aquí tenía apenas 19 años. Ella prácticamente desde la infancia padecía, o sea, tenía una salud frágil y padecía una enfermedad que es la que hoy en día se llama como enfermedad de Crohn. En aquella época lo llamaban tuberculosis intestinal. Esa enfermedad de Crohn o tuberculosis intestinal hoy en día sigue siendo una enfermedad muy grave, que en muchas ocasiones resulta fatal, y en la época de Lili Boulanger era simplemente una enfermedad fatal, era una enfermedad terminal. Era el tipo de enfermedad que se sabía que implicaba, o sea, que tenía asociada la idea de una vida breve. O sea, una persona que padecía eso que en esa época llamaban tuberculosis intestinal, era una persona que necesariamente iba a morir en relativamente poco tiempo. Entonces, ella lleva esa sentencia de su enfermedad, de su fecha de expiración, por así decirlo, con ella, a lo largo de todo lo que es el desarrollo de su obra musical. Y se tiene que sobreponer constantemente al dolor para poder continuar avanzando en su carrera. Entonces, ella gana el Grand Prix de Ron en 1913, y eso, bueno, evidentemente la catapulta a la fama por todo lo que ya he dicho. O sea, en ese momento resulta toda una novedad dentro de ese universo de la cultura francesa de la época, que una persona tan joven y además mujer gane ese premio bueno, que era el premio más prestigioso, el premio musical más prestigioso de su época, era el Grand Prix de Ron.
y, y bueno, ella efectivamente lo gana. Eh, Al año, bueno, ella se queda un tiempo en Italia, compone algunas obras en Italia, pero recordemos que al año siguiente, en 1914, comienza la Primera Guerra Mundial. Y entonces, entre el tema de la guerra y el tema de su propia enfermedad, ella regresa a Francia y estando en Francia, recibe, por supuesto, digamos que o sea, recibe el reconocimiento de la élite cultural de la época. Recibe una serie de contratos de encargos de obras musicales, en particular, ahorita no recuerdo cuál es la firma, o sea, una de estas firmas musicales, o sea, de sellos de grabación musical. Estamos hablando ya de 1927, es decir, ya en esa época existen los grandes sellos de grabación, y hay uno de estos grandes sellos que le da un contrato entre eh, em, em, cuyos ítems, ¿verdad? Uno de los aspectos del contrato, o sea, dicho sea de paso, un contrato muy generoso desde el punto de vista económico, un contrato que implica la publicación de sus obras, la grabación de las obras, pero que incluye también el encargo de una ópera. O sea, una de las cosas que ella va a tener que producir dentro del marco de ese contrato que le dan es una ópera. Entonces tiene una carrera musical brillante, bueno, mientras lo que le dure de vida, tiene una carrera musical asegurada, con un nivel de éxito que muchos artistas con largas trayectorias, bueno, le cuesta alcanzar. Y durante ese periodo en el que ella vive en Francia, entre 1914 y 1918, cuando muere, antes de terminar la Primera Guerra Mundial, ella no llega a ver el final de la Primera Guerra Mundial. Durante ese periodo ella está entregada a su obra musical, entregada también junto con la hermana Nadia a una organización que le prestaba ayuda, asistencia médica, asistencia social, económica a los soldados que regresaban heridos del frente, y preocupada enormemente por el horror de de lo que se vivía en su época, el horror de la guerra. Entonces, digamos que los ingredientes son la entrega a la tarea musical, a su obra musical, la sensibilidad social frente a los combatientes heridos de la guerra, la preocupación por todos esos temas políticos del momento, o sea, por toda esa situación convulsionada de Europa en aquella época, y eso ella lo refleja en sus diarios, o sea, en los diarios que escribe Lili Boulanger, refleja esas preocupaciones, y también lo refleja en una ópera, en esa ópera que supuestamente tenía que escribir, que queda inconclusa. O sea, ella no logra terminar esa ópera que quería, o sea, que tenía el encargo de realizar. Y digamos que lo que quedan son fragmentos, lo que quedan son fragmentos de esa ópera. Pero resulta interesantísimo ver, bueno, de qué iba la ópera, o sea, cuál era el argumento de la ópera. La ópera era una versión de una obra de teatro, ajá, una versión de esta obra de teatro de Maurice Maeterlinck, La princesa Malena. Pongamos el asunto en contexto. Maurice Maeterlinck era en ese momento, estamos hablando de 1900, o sea, de ese periodo entre 1914 y 1918, creo que al final es alrededor de 1916 que ella al fin llega a elegir y a tener la aprobación de Maeterlinck para hacer la versión en ópera de esta obra de teatro. Es decir, hay todo un proceso, ya desde 1914 ya está buscando temas para esa ópera. Desde el momento en el que le dan el contrato, ella tiene que elegir un tema para la ópera que va a escribir. Y se pasea por varias posibilidades. En algunas de las anotaciones
que deja y en cartas que escribió, queda el testimonio de que a ella le interesaba escribir una obra que de alguna forma tuviera relación o guardara, o sea, que expresara el impacto, el horror que a ella le producía precisamente la situación de Europa en ese instante. Es decir, ella quería hacer una ópera que hiciera referencia a temas contemporáneos, es decir, una ópera en la cual se reflejara esa Europa convulsionada por la guerra en la que ella estaba viviendo en ese momento. Este, eh, Pasa el tiempo y al final termina eligiendo esta ópera, esta obra de teatro, que era una obra de teatro muy famosa, muy exitosa, de este personaje, Maurice Maeterlinck, que en 1911 había recibido el Premio Nobel de Literatura y que era una referencia extraordinaria dentro del campo de la cultura francesa de la época, digamos que uno de los mayores exponentes del movimiento que se suele llamar simbolista, y La princesa Malena se considera la obra de teatro fundamental, esencial, dentro de lo que es el teatro simbolista. Entonces, para ella poder hacer una ópera sobre esta obra de teatro, tenía que tener la aprobación de Maurice Maeterlinck. Entonces hubo todo un proceso, cartas van, cartas vienen, hasta que efectivamente Maeterlinck le dio la aprobación y ella comienza a trabajar en esa versión musical de La princesa Malena. Bueno, en La princesa Malena hay un tema que tiene que ver precisamente con reinos en guerra, que la princesa Malena quiere evitar la guerra y lo cierto es que hay otro personaje, hay una princesa malvada y hay un rey pusilánime, y la malvada, o sea esa reina malvada termina envenenando a Malena, precisamente, bueno, luchas de poder, ¿no? Por el tema de las luchas de poder, etcétera, etcétera. No pretendo contar todo el argumento de la obra, ¿no? Lo único que me interesa es como que queden las ideas claras, o sea, las ideas básicas claras. Es decir, es una ópera donde hay un telón de fondo de lucha de poder político en estados que están sometidos al peligro de la guerra, donde hay una protagonista que lucha, digamos que por el amor y por la paz, que es envenenada por una malvada reina y por un rey pusilánime, como digo, y resulta que esa malvada reina la envenena, pero el veneno tarda en hacer el efecto, y como el veneno está tardando demasiado, esta reina termina estrangulando a Malena en su cama. Bueno, lo cierto es que es todo un dramón, ¿no? O sea, muy de la estética de la época, y tiene definitivamente el tipo de sustrato que uno asocia con una ópera, ¿no? O sea, efectivamente uno se puede imaginar una de esos dramas operáticos donde, bueno, hay cualquier cantidad de muertos y tragedias y etcétera, etcétera, construido a partir de esta obra. Es decir, como obra de teatro para digamos, para sustentar esta obra, esta última obra, porque Lili Boulanger tenía conciencia de que si la lograba terminar, probablemente esa iba a ser su última obra o su última obra importante, su última gran obra. En la práctica, como dije antes, no logró terminarla. Su enfermedad sigue avanzando, se va deteriorando y entonces al final termina muriendo antes de culminar la obra. Hay una carta que le escribió Maeterlinck, por aquí la tengo, ajá, el 22 de julio de 1917, poco antes de su muerte. Ella muere el 15 de marzo, el 15 de marzo de 1918, es que muere Lili Boulanger, y en esta carta, que es el 22 de julio del 17, es decir, menos de un año antes de su muerte, Maeterlinck le escribe a ella que, bueno, que en ese momento es una, o sea, es una
es una mujer de 23 años que padece una enfermedad mortal que le produce unos dolores tremendos y que está tratando de terminar esta obra. Metterlin le escribe, querida damisela y amiga. Bueno, esto lo traduje yo, no la palabra mademoiselle no sé cómo traducirla al español, pero bueno, eso, algo así, ¿no? Como querida damisela y amiga, todos mis pensamientos la acompañan en su dolor y ansiedad. Esta carta es respuesta de otra carta de Lili Boulanger a Metterlin, en la cual ella le expresa sus dudas y su angustia con respecto a la posibilidad de realmente poder terminar la ópera, ¿no? Ella está haciendo todo lo que puede, pero siente que, bueno, que entre el dolor y la enfermedad y ese escenario que se ve como digamos, presencia constante de la muerte, ¿verdad? Esa idea de que sabe que puede durar un poco más, un poco menos, pero que nunca serán muchos años los que le queden de vida. Frente a toda esa sensación, bueno, ella le plantea, le comparte pues sus dudas, sus angustias sobre si va a poder terminar la ópera. Y entonces Metterlin le dice, querida damisela y amiga, todos mis pensamientos la acompañan en su dolor y ansiedad, pero tengo una confianza que no sé de dónde me viene y que quiero compartir con usted. Estoy a punto de decir que sé que la niña genio que debe darle voz a la princesa Malén o a la princesa Malena no puede morir antes de terminar su trabajo que parece fusionado con su destino. Claro, uno podría, pues, o sea, leer esto y decir, bueno, hay que ver lo ególatra que puede ser Metterlin, o sea, referirse a Lili Boulanger, o sea, es decir, de hacer ver que la vida de ella, o sea, o que su destino, es precisamente ese de darle voz a su obra de teatro. Es decir, algo así como que la vida de ella se justifica por el tema de darle voz a la vida, a la obra de teatro de él. Pero digamos que dejemos eso de ese tema de lado, porque eso nos llevaría a estudiar la carta de Maurice Maeterlinck para tratar de entender esa posición que, bueno, podía tener buena intención, ¿no? Podía ser el deseo como de darle ánimo, pero es que no le está diciendo te vas a recuperar, no le está diciendo tranquila, no te preocupes, o sea, no es tan importante que termines la obra. No, lo que le está diciendo es, sigue trabajando, sigue entregándote a esa labor creativa, porque tu destino es darle voz a este personaje de mi obra de teatro. Bueno, lo cierto es que Maeterlinck, como les explicaba hace un momento, en esa época era como una gran referencia, un gran ícono dentro de lo que era el mundo cultural francés, y efectivamente esto debía hacerle mucha presión a ella, ¿no? Ese asunto de no decepcionar, de no dejar, o sea, de no dejar inacabada esa obra que ella se había comprometido a realizar. De hecho, ella le pide a la hermana que si no logra terminarla antes de morir, entonces que la termine ella, y en fin, ¿no? Pero lo cierto es que todos estos ingredientes, bueno, es evidente, resulta evidente, antes de llegar a la conclusión quiero señalar esto, resulta evidente que hay una identificación entre la propia Lili Boulanger y el personaje. O sea, Maeterlinck lo dice aquí, ¿no? Dice que la niña genio que debe darle voz a la princesa Malena no puede morir antes de terminar su trabajo que parece fusionado con su destino. O sea, efectivamente, digamos que es inevitable hacer esa asociación. O sea, el personaje de la obra de teatro es un personaje sensible que quiere evitar la guerra y que termina siendo sacrificada por ese deseo, que es un personaje noble, que se entrega, que termina siendo víctima. Y bueno, si trasladamos todo esto a la propia vida de Lili Boulanger, nos encontramos con que, bueno, ella efectivamente está conmocionada por eso,
por lo que es la situación política, por el tema de la guerra en ese momento en Europa, es una de sus preocupaciones, quiere reflejar eso en su obra, o sea, la obra ella quiere que sea de alguna forma como como su granito de arena por la paz, o sea, y además de eso, o sea, está quejada por esta enfermedad que la convierte en el personaje víctima, ¿no? O sea, víctima en este caso de la injusticia del destino, este, de la, o sea, de esa condición, o sea, de esos factores externos que no logra controlar y que la convierten en una, sí, en una víctima, pues, ¿no? Pero que ella acepta, ¿verdad? Acepta ese sacrificio, no es que ella dice, bueno, voy a morir, así que me olvido de todo esto, me olvido de todo este esfuerzo que estoy realizando, y simplemente me dedico a tratar de sufrir lo menos posible durante estos últimos 2 años de vida que me quedan. No, ella lucha hasta el último momento con ese dolor, con esa enfermedad, con ese sentido del deber, porque siente que hay algo que es más grande que ella, a lo cual quiere entregarse, en este caso la música, pero también todas esas connotaciones afectivas que se le despiertan a partir del tema de la guerra, y su deseo, como digo, de dejar una obra que de alguna forma sea un aporte en la dirección de la paz. Por cierto, otro detalle que se me está olvidando mencionar es que entre los factores que colaboran para esta identificación de Lili Boulanger con el personaje de la princesa Malena, eh, digamos, esa fusión de la que habla Maeterlinck entre la vida de ella y el personaje de la obra, uno de los factores que contribuyen a crear ese efecto es que supuestamente la propia Lili Boulanger era una princesa, es decir, la mamá de Lili Boulanger era una aristócrata rusa que supuestamente tenía el título de princesa. Hay historiadores que ponen en duda eso, o sea, que ponen en duda el título de princesa de la mamá de Lili Boulanger, pero lo cierto es que ella lo creía, la propia Lili Boulanger creía que su mamá era una princesa y que por lo tanto ella también tenía, o sea, podía utilizar ese título de princesa, y sus contemporáneos también lo pensaban. Es decir, Lili Boulanger era desde su propio punto de vista y desde el punto de vista de su familia y de sus contemporáneos, una princesa. Entonces, no solamente son todos estos factores que ya mencioné, en los cuales hay un paralelo entre el personaje que ella elige y su propia vida, sino que además está este otro factor de elegir a una princesa, elegir como tema para su ópera, un personaje que es una princesa, identificándose ella misma con ese rol de ser una princesa. Bueno, todos esos ingredientes son los que terminan configurando el mito de Lili Boulanger, independientemente de que en la práctica puede ser que ella haya sido mucho más que eso. Lo cierto es que esa es la imagen que queda flotando de ella dentro de ese universo de la sociedad culta francesa de la época en la que vivió Benjamin Jehowski, el descubridor del Lilith 1181, y cuando él le pone el nombre al asteroide, el mito que tiene en la mente es o sea, que estamos revisando en este momento, o sea, el de la Femme Fragile, el de la niña genio, que se entrega o sea, que entrega su talento a pesar de su dolor, en aras de ese de bienestar colectivo, que es capaz de postergarse a sí misma, que es capaz de autopostergar su propio dolor en aras de aquello que le resulta afectivamente significativo. Y en este caso el tema de la música vinculado también al tema de ese aporte por la paz. Recordemos que durante ese mismo periodo ella tiene una actividad en la medida en la que sus fuerzas se nos permitían, a favor, como decía antes, de los soldados que regresaban heridos de la guerra. O sea, no es la artista que se horroriza de la guerra y está aislada de los horrores de la guerra, que los ve como algo abstracto, ¿no? Ella
efectivamente llega a vincularse con un trabajo de naturaleza social, un trabajo o sea, donde se refleja el tema de la solidaridad con estos heridos que regresan de la guerra. Entonces, son esos temas, o sea, esa idea de la femme fragile, con todas sus connotaciones de entrega, de ponerse, o sea, de ser capaz como de dar un pedazo de sí misma este, a, a favor de aquello que considera valioso desde el punto de vista sensible y afectivo. O sea, son esos, como digo, esos ingredientes los que configuran la imagen y los que hacen que Benjamín de Gosti se sienta tan tocado por esta historia, le dé tanta importancia a este personaje, que rompa ese patrón que estudiamos hace un rato, de darle nombre a los asteroides que descubría de científicos o de personajes que colaboraban de alguna manera económicamente o a través del poder político al tema de la investigación científica. De repente ese patrón absolutamente programático que sigue Yehosky se rompe, y se rompe de una forma digamos, muy significativa. O sea, el último asteroide que descubre le da el nombre de un artista, no solamente de un artista, sino de una mujer, y no solamente de una mujer, sino de esta mujer que encarnó la imagen de la Femme Fatale. Bueno, cuando empecé a estudiar, el asteroide Lilith 1181 y llegué a ese punto, o sea, lo primero era hacerme una idea de los, bueno, por cierto, el icono de Lilith 1181, este glifo, ¿verdad? El glifo del asteroide Lilith 1181, no tengo idea de quién lo haya hecho, no tengo idea de dónde salió eso, no lo he investigado. En algunas interpretaciones supuestamente representaría una mano estilizada, sería la imagen de una mano. Bueno, es posible, ¿no? No podría haber una mano allí, en última instancia hay 5 dedos, ¿no? O sea, esas 5 líneas podrían ser la imagen de 5 dedos, pero aparentemente hay otras interpretaciones del glifo que pueden tener más sentido. Hay una evidente, ¿no? Si ustedes ven acá digamos, esta zona del glifo, uno puede leer ahí Lili, o sea, ese nombre, ¿verdad? Lili, ¿verdad? Si lo ponemos en mayúscula, ahí está, perdón, ajá, ahí está Lili, vamos a aumentarle el tamaño. O sea, podemos ver el parentesco gráfico entre el nombre Lili y el glifo del asteroide, ¿no? Por otra parte, está supuestamente la referencia a un piano. Esto efectivamente podrían parecer las teclas de un piano. Y, este final de acá podría ser una referencia a una nota musical. Es decir, lo de la mano, lo de que supuestamente tiene como imagen una mano, o sea, bueno, no sé realmente de dónde salió, pero lo que sí sé es que es muy fácil ver este glifo como una referencia también al personaje, o sea, a Lili Boulanger, ya sea por su nombre que aparece prefigurado ahí o insinuado, mejor dicho, que aparece insinuado en el glifo, como por la posible referencia al piano o la posible referencia a una nota musical. Entonces, nada, definitivamente cuando estamos aquí, cuando estamos en el asteroide 1181, nos estamos refiriendo al mito que se construye alrededor de Lili Boulanger. Pero lo que me llamó entonces la atención era que a pesar de que el asteroide no tenía como origen, el nombre del asteroide no tenía como origen el nombre de Lilith, o sea, el mito de Lilith, que le da nombre a la Lilith natural y a la Lilith copulatriz, a las Lilith lunares, a pesar de eso, resulta que al final estaba vinculado, o sea, efectivamente estaba vinculado con ese mismo espacio simbólico, por el hecho de que estaba haciendo referencia a un mito que es complementario del mito de la Femme Fatale. Si la Femme Fatale la asociamos
al mito de Lilith que nos transmiten los hebreos, lo cierto es que Lili Boulanger encarnó la Femme Fragile. Si tenemos una asociación con el aspecto destructivo, en el caso de la Femme Fatale, en la Femme Fragile tenemos una asociación con el tema de la entrega, con el tema del sacrificio. Lo que realiza Lili Boulanger en esa última etapa de su vida es un constante sacrificio de sí misma en aras de esa visión de una obra que ella considera valiosa. Es la imagen del artista que se deteriora a sí mismo o que acepta su propio deterioro como precio que tiene que pagar para poder realizar su obra. Y en ese sentido encarna esa imagen, como decía, del sacrificio. No se trata, de nuevo, insisto, en que si nos vamos a la biografía de Lili Boulanger, solamente podamos encontrar eso. Esa es la imagen que se construyó de ella, es como decir Mata Hari. O sea, si uno piensa en Mata Hari, piensa inmediatamente en la idea de la espía, la mujer fatal que además era una espía. Y bueno, resulta que si uno va a la biografía se da cuenta de que no, de que en muchos sentidos fue una muchacha ingenua, Mata Hari. Pero resulta que aunque eso haya sido así, el mito de Mata Hari la asocia, bueno, con toda esa idea de la mujer sagaz, la espía, la que engaña, la que seduce, la que induce, y así, digamos, queda reflejada como referencia cultural. Lo mismo ocurre con Lili Boulanger, o sea, Lili Boulanger pudo tener muchas otras facetas, pero siempre va a ser recordada de esa manera, ¿no? Como esa artista, esa encarnación del artista sensible, atravesado por el dolor de la época y por su propio dolor físico, que sin embargo se entrega a esa causa mayor, que es la obra artística, y además cargada de una profunda sensibilidad hacia el prójimo, hacia los problemas de su época, etcétera, etcétera. Bueno, resulta que eso me da una clave interpretativa o sea, digamos que en este punto, o sea, es decir, cuando comencé a investigar este tema del Lilith 1181 y me encontré con eso, digamos que ya de alguna forma estaba prevenido ante la posibilidad de que este asteroide no funcionara dentro del mismo espacio simbólico de la Lilith natural y la Lilith oculatriz. Y por supuesto ya se iba generando una cierta intuición sobre la posibilidad de encontrar otro tipo de asociaciones más cercanas al personaje de Lili Boulanger. Pero evidentemente todo eso o sea, sería reforzado o sería eliminado, o sea, es decir, se vería confirmado, se vería rechazado por la investigación de campo, es decir, por lo que las cartas, o sea, por lo que podía reflejar las cartas natales en las cuales el asteroide 1181 fuese relevante. Y al momento de hacer esa investigación, al empezar a buscar cartas en las que el asteroide 1181 fuese relevante, empezó a aparecer de forma recurrente precisamente este tema, o sea, el tema de la entrega, el tema del sacrificio, el tema de la aceptación del sacrificio. Ya en el material, no el anterior, sino el otro, ¿verdad? En el material número 7, creo, estuve hablando del ejemplo de Clara Petacci, la amante de Mussolini, y ese tema del sacrificio por amor, de haber estado con él hasta el último momento y haber en un gesto vano, haber intentado cubrirlo con su propio cuerpo para evitar que él fuera herido. Esa idea del sacrificio por amor aparece muy claro en la carta de Clara Petacci. Pero digamos que en otros ejemplos empezamos a ver ese patrón recurrente de una Lilith 1181 prominente vinculada a este tema del sacrificio y de la entrega. Por ejemplo, la carta de Bartolomeo Vanzetti. En Sacco y Vanzetti, o sea, el caso de Sacco y Vanzetti fue un caso muy, muy famoso. Se trata de dos anarquistas italianos que fueron sentenciados a la silla eléctrica por un crimen, un robo a mano armada con una muerte involucrada, si mal no recuerdo,
del cual eran inocentes, o sea, todas las pruebas examinadas a lo largo del tiempo desde el punto de vista histórico se han visto que apuntaban a la inocencia de ellos dos. Fue un juicio de naturaleza eminentemente política, motivado por la intolerancia hacia y el rechazo hacia lo que era la condición de ellos dos como inmigrantes italianos anarquistas, y muchas de las pruebas aparentemente fueron amañadas, en fin. Lo cierto es que se generó todo un movimiento alrededor de esas condenas a muerte de Bartolomeo Vanzetti y de Nicolás Sacco, que era el otro personaje. Y bueno, hay una película, o más de una película, creo que se ha hecho sobre este caso. En su momento fue algo muy sonado porque despertó reacciones a nivel mundial, protestas a nivel mundial. Estamos hablando de algo que ocurrió precisamente en ese año de 1927, cuando fue descubierto el asteroide Lilith 1181. Es decir, el asteroide fue descubierto en febrero, cuando estaban en pleno juicio, de Sacco y Vanzetti, y unos meses más tarde, el 23 de agosto de 1927, se lleva a cabo la sentencia de muerte. Como digo, los condenan a la silla eléctrica, ese día, 23 de agosto de 1927, muere. Resulta que en la actitud de cada uno de los dos, o sea, como digo, fue un caso muy reseñado, entonces se tiene mucha información sobre todo lo que fue el proceso y sobre la manera de enfrentar el proceso de cada uno de los dos. Nicolás Sacco, o Nicolo Sacco, no recuerdo ahorita, Nicola o Nicolás o Nicolo, no recuerdo, pero bueno, Sacco tenía una actitud muy airada, y al momento de ir a la ejecución, sus últimas palabras son viva el anarquismo, adiós, madre mía, o sea, una actitud un poco dramática, luchadora, en fin, ¿no? La actitud de Bartolomeo Vanzetti fue otra. Durante todo el juicio, digamos que fue mucho más ponderado, que Sacco, y en ese último momento de su ejecución es donde queda como más claro el tema, porque a diferencia de Sacco, que está, digamos, en esa actitud desafiante, Vanzetti va de una manera muy tranquila, podríamos decir muy manso, a su sacrificio, y lo que hace es darle la mano a cada uno de los guardias que estaban allí, darle la mano, darle las gracias, por haber sido bien tratado, y les dice además que va a hacer todo lo posible por perdonarlo, porque se está cometiendo con él una injusticia. O sea, sigue reivindicando su inocencia, pero digamos no en ese sentido dramático, de Sacco, sino como digo, en un estilo de aceptación. O sea, acepto el sacrificio, voy hacia el sacrificio, y no solamente eso, sino que bueno, lo hago de esa manera, como digo, calmada, le agradezco a los guardias por haberme tratado bien, y les digo, bueno, haré lo posible por perdonar esta injusticia que se está cometiendo conmigo. O sea, es una actitud que recuerda mucho esa actitud que se asocia con Cristo en la cruz de Padre, perdona a los que no saben lo que hacen, ¿no? Bueno, cuando vamos a la carta de Vanzetti, ¿verdad? Cuando vamos a la carta de Bartolomeo Vanzetti, resulta que nos encontramos con que el planeta que aparece en la casa 10, ¿verdad? El planeta que está, digamos, o sea, bueno, el planeta, el asteroide, en este caso, el indicador astrológico, que está ocupando el lugar más alto de la carta, es precisamente ese Lilith 1181, que además se encuentra en cuadratura, ¿verdad? Se encuentra en un aspecto tenso, con Neptuno y con Plutón. Recordemos siempre, o sea, nunca vamos a encontrar una carta natal en la cual podamos estudiar un indicador astrológico de forma aislada. Siempre los indicadores astrológicos forman parte de un conjunto, forman parte de un tejido, y tenemos que estudiar el tejido completo
tratando de entender cuál puede ser el aporte de significado al conjunto completo de ese indicador que estamos estudiando. Para lo cual, por supuesto, lo primero es buscar cartas en las cuales ese correspondiente indicador se encuentre de alguna manera destacado. O sea, cartas en las cuales podamos encontrar el indicador amplificado, destacado. En este caso, el indicador está amplificado por el hecho de ser el planeta más elevado de la carta. El único planeta, además, o el único indicador astrológico que vamos a encontrar en la casa 10 de este personaje. Pero resulta que además de eso, se encuentra en sextil con Quirón y se encuentra en cuadratura con Neptuno y Plutón. Este sextil a Quirón y esta cuadratura de Neptuno a Plutón definitivamente contribuyen también para la expresión última de ese, o sea, para asumir esa imagen. Recordemos que la casa 10 tiene mucho que ver con la imagen que proyectamos hacia el mundo, para haber asumido esa imagen del cordero que marcha a su sacrificio, en el caso de Bartolomeo Vanzetti. Claro, al final él luchó por su vida, él intentó defenderse, pero en ese último momento él acepta la situación y lo aborda desde esa perspectiva del sacrificio, en función de algo que va más allá de él. Es decir, un ideal de justicia que lo trasciende a él y en cuya búsqueda él de alguna forma está aceptando su muerte, su inmolación. Ajá. Pero lo más interesante surge, o sea, es decir, esto ya sería una interpretación interesante, dado digamos, el personaje y la manera, como dije, que abordó este tema de ir hacia la silla eléctrica, pero la razón por la cual me fijé en el personaje y terminé incluyéndolo fue precisamente el estudio de los tránsitos en el momento en el que ocurre la ejecución. Evidentemente el Sol estaba bastante cerca de esa Lilith 1181, o sea, el Sol estaba en conjunción con Neptuno, separándose de esa conjunción de Neptuno en tránsito para hacer contacto con Lilith 1181. Y definitivamente este tema, Sol-Neptuno, sería también un tema importante en ese momento. Recordemos que el Lilith 1181 y Neptuno guardan, como explicaba al comienzo, bueno, no sé si lo expliqué, ahorita no recuerdo si lo dije en este material. Bueno, si no lo dije en hay algún otro material en el que ya he mencionado que el espacio simbólico de Lilith 1181 está bastante cerca del espacio simbólico de Neptuno, porque en ambos casos tiene que ver, o sea, en ambos casos aparece el tema de la entrega, el tema del sacrificio. Solamente que en el caso de Neptuno es un sacrificio más impersonal, más basado en una trascendencia de carácter universal, y en el caso de Lilith 1181 juegan más las cargas afectivas personales, es decir, aquello que de alguna manera nos resulta entrañable. Pero bueno, lo cierto es que ahí estaba, ¿verdad? O sea, Neptuno y el Sol bastante cerca de Lilith 1181, y eso es interesante. Pero lo verdaderamente interesante es esto. Bueno, y por supuesto, que Saturno estuviese en conjunción con Júpiter, haciéndole cuadratura también a esa Lilith 1181. Esto evidentemente también era un tema del momento, un tema que estaba caracterizando el momento, pero como digo, lo verdaderamente significativo lo encontramos aquí, cuando vemos esta conjunción de Urano y de Júpiter. Recordemos que Urano es un planeta que está asociado de forma literal a la electricidad. O sea, una de las asociaciones fundamentales de Urano tiene que ver, bueno, con las tecnologías, por supuesto, todo lo innovador, lo sorpresivo, pero precisamente por esas asociaciones tiene que ver con el tema de la electricidad. Muchas veces se habla de Urano como un planeta de naturaleza eléctrica. Bueno, resulta que en ese momento en el que Bartolomeo Vanzetti camina hacia su ejecución en la silla eléctrica, con esta actitud de quien, o sea, de quien acepta su rol como cordero sacrificial y camina hacia el sacrificio, bueno, justo en ese momento nos encontramos con que hay una conjunción de Urano y de Júpiter
que le está haciendo un quincuncio extremadamente exacto a esta Lilith 1181. Es decir, el quincuncio de Urano, o sea, es decir, tenemos quincuncio de Júpiter a Lilith 1181 con 150 grados 22 minutos de orbe. Recordemos que el quincuncio exacto son 150 grados. Entonces aquí tenemos apenas 22 minutos de arco fuera de la exactitud. Y el quincuncio de Urano o sea, tenemos los dos, ¿no? Quincuncio de Júpiter a Lilith 1181 y quincuncio de Urano a Lilith 1181 porque están los dos, Urano y Júpiter en conjunción. El segundo quincuncio, el de Urano a Lilith, perdón, el de Urano a Lilith, de acá, vemos que es de 149 grados, 49 minutos, 29 segundos, es decir, de poco más de 10 minutos de arco de orbe. Es decir, tenemos que tanto el quincuncio de Júpiter como el quincuncio de Urano son ambos partiles, ambos son extremadamente exactos en ese momento, donde el de Júpiter es separativo y el de Urano es aplicativo. Entonces tenemos, bueno, el quincuncio a su vez, sabemos que es un aspecto que puede tener una expresión bastante incómoda. Muchas veces lo podemos vincular también a ese espacio de lo uraniano. Igual que Urano tiene una naturaleza muchas veces impredecible, el quincuncio también suele funcionar de esa manera impredecible. Y está, o sea, recordemos que es un aspecto que está a mitad de camino entre una oposición y un trígono. Es decir, tiene en algunas ocasiones la tensión de la oposición y en otras ocasiones puede llegar a tener la capacidad integradora del trígono. Es como un cable suelto que salta entre uno y otro, y entonces de ahí su naturaleza impredecible. Y entonces tenemos que por el lado, vamos a decir positivo, se constela toda esa imagen que proyecta a Bartolomeo Vanzetti como un mártir de la lucha social y de la búsqueda de reivindicaciones políticas, como un mártir de la injusticia, ¿verdad? O sea, como una víctima, un mártir víctima de la injusticia, y cómo eso, como digo, se proyecta hacia el mundo a través de esa ejecución en la silla eléctrica, y ahí es donde digo que, o sea, es decir, es notable que el aspecto, o sea, que el aspecto más significativo a nivel de tránsito que se da sobre la carta de Bartolomeo Vanzetti en ese día sea precisamente esa conjunción de Júpiter y Urano activando su Lilith 1181 en la casa 10, la casa de la imagen pública. Por supuesto, todo lo demás ayuda, todo el resto de indicadores ayuda. Evidentemente que Plutón, el planeta de los grandes procesos de muerte y renacimiento, que muchas veces tiene que ver directamente con el tema de la muerte, estuviese sobre su conjunción Mercurio-Luna natal, siendo Mercurio el regente de su Sol en Géminis, evidentemente eso también forma parte de la interpretación que tenemos que hacer del momento. Pero lo que digo es que dentro del conjunto completo es posible reconocer el aporte de Lilith 1181, un aporte que es coherente con esa interpretación del planeta como portador del tema del sacrificio, del tema de la entrega y del tema del sacrificio. Por supuesto, como todos los indicadores astrológicos, en la medida en la que se va combinando con otros indicadores a través de sus aspectos y en la medida en la que se va cargando con los temas de su posición por casa y por signo, el indicador, digamos que va generando variantes en su interpretación, o sea, va integrándose a un espacio de interpretación más amplio. Pero digamos que aquí podemos reconocer digamos, la dirección, el tipo de contenido que nos está aportando el IBIC 1181. Claro, esto no significaría nada si no hubiese muchos otros casos. O sea, la otra vez hablé de Clara Petacci, ahorita estoy hablando de Bartolomeo Vanzetti. Hay una serie de casos de estudio que podemos traer a colación, en particular en la relación del ILIC 1181 con el tema de la violencia doméstica, esos casos en los cuales la convivencia, el amor, se convierte en un espacio para el sacrificio donde se pueden llegar a tolerar cosas intolerables,
como por ejemplo la relación entre Tina Turner y Ike Turner, o sea, bueno, ese sería un buen caso de estudio, o el caso de Sid Vicious y Nancy Spungen, la novia de Sid Vicious, ese rockero del movimiento punk que asesinó a la novia. Bueno, hay gente que dice que no la asesinó, que realmente fue un montaje, pero digamos que todas las pruebas, por lo menos las circunstanciales, apuntan a que efectivamente la asesinó y en todo caso no se llegó a celebrar el juicio porque cuando él estaba libre bajo fianza esperando juicio, él mismo murió a partir de una sobredosis y dejó una nota en la que hablaba de un pacto suicida. O sea, en fin, no queda muy claro, ¿no? Pero lo cierto es que allí hubo mucha violencia entre ellos dos, y posiblemente la muerte de Nancy Spungen fue por manos de Silvicio. Ese es otro caso interesante. Entonces, bueno, ahora no, porque o sea, ya este material está quedando más largo de lo que quisiera. Entonces no me voy a extender ni en esta carta de Bartolomeo Vanzetti ni en estas otras que estoy mencionando, pero es probable que el próximo material lo siga dedicando al ILIC 1181 y a otros casos de estudio donde podamos, digamos, como seguir calibrando lo que sería el aporte semántico, ¿verdad? El aporte de significado que nos proporciona este indicador dentro de una carta natal. Bueno, gracias por la atención, disculpen lo extenso del material y bueno, será hasta la próxima entrega.